Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Para este día 12 de febrero escuchamos el Evangelio del día tomado de San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿Y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos presenta en el Evangelio de hoy su segunda narración de la multiplicación de los panes, o mejor dicho, la segunda ocasión en que Jesús sacia a los que lo siguen. En esta ocasión no son los judíos a quienes Jesús sacia, sino a los no judíos o paganos. En realidad cambia mucho nuestra comprensión de la llamada multiplicación de los panes si la leemos sabiendo esto. Algo curioso de este evangelio es que dice que mucha gente sigue a Jesús por 3 días, pero tiene hambre. ¿Cómo explicamos eso? Jesús mismo lo explica cuando dice que llevan 3 días con Él. Haciendo referencia a otros pasajes de la Biblia, los 3 días significan plenitud, y en este caso 3 días siguiendo a Jesús significa que han adherido a su mensaje, que le creen, que se han saciado de Jesús. Pero Jesús debe regresar a tierras judías y para cuando Él ya no esté con ellos, tendrán nuevamente hambre. Es ahí que Jesús siente compasión, ternura por ellos y llama a los discípulos como dándoles una nueva misión, la de encargarse de alimentar a los no judíos para que no desmayen en el camino. Jesús no dice a sus discípulos de convertirlos al judaísmo, sino de darles de comer de ese pan con que se han saciado esos 3 días, es decir, de Jesús. El Evangelio nos cuenta muchos otros detalles de este episodio, pero vamos a quedarnos con estos. Jesús nos muestra que Él puede saciar a quien lo busca, pero también que es necesario alimentarnos constantemente de su pan, de su palabra, para mantenernos fieles seguidores suyos, adheridos a Él. No basta con conocerlo, ser sanados e irnos, sino permanecer en comunión con Él, viviendo una vida según el Espíritu que Él nos comunica. Es por eso que el papel de los misioneros, de los catequistas, de los ministros de la Iglesia, de los padres en las familias, es importante para administrar este alimento y cumplir con la misión que Jesús nos encomienda: ser pastores de nuestros hermanos y hermanas, alimentándonos y alimentando a los demás, contándonos unos a otros las maravillas que Jesús va haciendo en cada uno para sostenernos en el camino de la vida. Jesús también nos enseña con sencillez que para el camino de la vida es necesario el pan material, pero que esto no basta. Los seres humanos necesitamos llenar nuestro espíritu, saciarlo. Si no lo saciamos de Cristo, de su Santo Espíritu, de la vida en la caridad de Dios, buscaremos algo más con que llenarnos. Y ciertamente sustituir el hambre de Dios y llenarnos con cosas materiales o con falsas doctrinas nunca nos va a llenar, y nuestro espíritu irá enfriándose poco a poco hasta morir y regresar a la vida sin Cristo, la vida de antes. ¿Nos alimentamos nosotros constantemente de Cristo o creemos que ya no sabemos su mensaje? ¿Nos preocupamos de que los demás reciban constantemente el pan de Dios? Es decir, ¿los acompañamos en su peregrinar por este mundo o simplemente les hablamos de Dios una vez y los abandonamos? Es muy bueno que los padres de familia hayan inculcado a sus hijos en las enseñanzas de Cristo, que los hayan catequizado, pero también recordemos que en esos momentos donde no son más pequeños, necesitan todavía de ese alimento,
No es que hayas fallado como padre o como madre si ahora tu hijo o tu hija no sigue a Cristo, sino que es momento de perseverar, de continuar hablándoles de Dios, de seguir ofreciéndoles el alimento de Cristo, que es el único que puede llenarlos. En el fondo, Jesús nos da la misión de ser pastores que conduzcan constantemente a los demás a verdes prados para que no sacien sus vidas de cosas que no llenan. Paz y bien, que Dios te bendiga.